Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Bonnie Jiménez Solís, la sembradora. Bienvenidos a su canal Ministerio Semillas de Paz. El tema de hoy es perdonados para perdonar. Vamos a hablar del perdón. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? ¿Cuántas o cuándo fue la última vez que perdonaste? Tal vez parezca fácil, sin embargo, es algo muy difícil. Es algo muy difícil, porque es difícil de practicar. Pero en Jesucristo tenemos el ejemplo perfecto del perdón más grandioso a través de sus enseñanzas, el perdón más grandioso que la humanidad ha visto fue el perdón de Dios hacia nosotros. Fue el perdón a través de su Hijo, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, los creyentes. Es a través de su gracia que recibimos el perdón eterno. Nosotros también podemos perdonar con ese perdón de Dios. Aunque requiere un sacrificio porque duele mucho perdonar y duele mucho olvidar el dolor que nos causan las ofensas de otras personas, y más si son de la familia. Inmediatamente queremos hacer lo contrario, ¿sí? Guardamos esa falta de perdón en nuestro corazón. Y si no, ¿cuántas veces escuchamos repetir estas palabras? Yo no soy nadie para perdonar. Que te perdone Dios. Muy orgullosas, muy orgullosos. Y Dios esperando que perdonemos. ¿Mm? En Efesios 4:32 dice la palabra del Señor, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Jesús, cuando estaba enseñando a orar, enseñó con el Padre Nuestro, poniendo por obra la palabra del Señor. Padre Nuestro nos enseña a estar pidiendo perdón de nuestras faltas, de nuestras ofensas, de nuestros errores, de nuestras caídas, de nuestras faltas, porque somos imperfectos. Y aún siendo creyentes de Cristo Jesús, seguidores, hacedores de la palabra de Dios, no somos perfectos. Sabemos que el perfecto es Dios, es nuestro Padre, es Jesucristo. Ellos son la perfección. Como también nosotros, dice, perdonamos a los que nos ofenden, dice la palabra del Señor. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes sus pecados, hablando Jesucristo. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Mateo 6:12. Cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, lo recibimos por fe. El perdón eterno de nuestros pecados ante Dios, porque nos humillamos, porque nos reconocemos ante Dios que hemos fallado, que hemos pecado y nos reconciliamos con Él. Y en esa reconciliación, el Señor nos perdona en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya nos ve a través de la sangre de Jesucristo, como sus hijos. Recibimos el perdón de todos ellos por el sacrificio, pues, de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por su gracia,
Por su redención y por su sangre somos perdonados para perdonar. Y es tan grande la necesidad de perdonar que el mismo Señor Jesucristo, como les dije, lo incluyó en la oración del Padre Nuestro. Recibimos el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Amén. Entonces, este perdón nos lleva hacia la presencia de Dios más fácilmente. De lo contrario, que la falta de perdón. La falta de perdón es una piedra de tropiezo hasta para poder orar al Señor, ¿sí? Por eso dice en Marcos 24, Jesús hablando, por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y en el 25 dice, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. 26, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará sus ofensas. La falta de perdón es muy peligroso. La falta de perdón es un veneno mortal que nos corroe el corazón, nos ensucia el alma, nos da intranquilidad. No se puede vivir en paz si tenemos esa falta de perdón en nuestro corazón, porque es un veneno, como les dije, que ahoga y que va asfixiando lentamente. La falta de perdón es un demonio terrible. Yo lo vi en una boda de una amiga cristiana. Estamos sentados en la mesa de su cuñado y su esposa, personas ya mayores, mi esposo y yo. Llegaron los novios, que era su hijo, de mi amiga, a las mesas a despedirse. Era un jardín muy grande y ya las personas estaban, muchas ya se habían ido. Y llegaron los novios y mi amiga me pidió, dijo, vamos a hacer oración por ellos. Claro que sí, vamos a hacer oración. Estábamos orando por ellos y se fueron muy contentos y volteó la señora, su cuñada, y le dijo, ay, qué bonito, oren por nosotros. Claro que sí. Ahora empezamos a orar por la señora, recibió a Cristo en su corazón, le hablamos del Evangelio de Jesucristo y las buenas nuevas, y ella le habló a su corazón, le pidió perdón por sus pecados, y en el momento que le pedimos que ella también perdonara a sus enemigos ya, y a todos los que le han hecho daño, aceptó, y gloria a Dios, el Espíritu Santo se manifestó. Pero cuando fuimos con el Señor a orar por él también hicimos lo mismo. Él mismo habló, se humilló, le pidió perdón. Pero cuando llegó la hora que le dije, ahora usted diga que yo perdono también ante tu presencia a todos los que me han humillado, los que me han lastimado en esta vida. Se cayó y dijo, no. Entonces nos sorprendimos y yo estaba a un costado de él estaba sentado. En ese momento que él gritó, no, yo nada más alcancé a oír a su esposa que dijo, ya perdónalo, ya es muchos años, ya perdónalo. No, volvió a decir no. Y cuando hizo otra vez no, yo que estaba al costado, se oscureció todo a mi alrededor. Y en ese momento vi cómo su cara se volteó al costado de su cabeza. Y mientras se iba recorriendo solamente la cara, se le iba formando la cara de un demonio. Y me sonrió y con una burla como diciendo, mira, aquí estoy, no va a perdonar. Y los ojos con un odio, viéndome con un odio y una risa sarcástica, rojo, con cuernos, la cara demoníaca. Cuando yo lo vi, pues sí me impresioné de momento. Pero en ese momento el Espíritu Santo obró
y le impuse las manos en la espalda y empecé a reprender a ese demonio de falta de perdón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Eh, No sé cuánto tiempo, pero en el momento que la persona, el Señor, gritó, sí lo perdono, llorando, en ese momento, ¡pum!, volvió todo a la normalidad. Ya estaba mi esposo y mi amiga imponiendo manos, orando, orando, orando. Volvió todo. El hombre fue liberado porque ahí decidió perdonar y empezó a llorar y a bendecir a Dios y agradecerle y fue liberado. A los pocos meses me enteré que falleció. Se fue con el Señor, se fue libre. Entonces, a ese grado es la falta de perdón. Y yo sé que el Señor me permitió verlo, solamente yo. Me lo permitió ver para ver con quién estaba enfrentando, quién es esa falta de perdón. Y en el nombre de Jesús huyó, se largó, lo dejó cuando él decidió perdonar. Gloria a Cristo Jesús. Entonces la falta de perdón va de la mano del rencor, del odio, de coraje, de la venganza. Y todo esto se guarda en el corazón como una mala semilla, como una mala semilla que se va enraizando y creciendo hasta enfermar. Proverbios 4, 2, 3. Sobre toda cosa guardada, dice el Señor, ya sabemos, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En nuestro corazón tiene que manar la vida. La vida es el verbo, Jesucristo es el verbo, Jesucristo es la vida, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida. ¿Qué tenemos que guardar en nuestro corazón? La palabra de Dios, la vida, porque de él mana la vida. Si tú escuchas hablar a una persona en lo natural, con lo que habla, va a hablar de lo que hay en su corazón. Y con esas palabras te puedes dar cuenta qué clase de persona es muchas veces. Uh-huh. Entonces vamos a tratar de guardar nuestro corazón, corrigiendo, perdonando. No es fácil, pero lo podemos hacer, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro, hablando de Pedro, le habla a Jesucristo y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le contestó y le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, que es siempre, siempre. Voy a leerles esta palabra que está en Mateos 18, 23, que son la historia de los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer sus cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Era mucho dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y aún su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, por favor, ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, de sus compañeros de trabajo, que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame, págame lo que me debes. Entonces su consiervo también, postrándose ante sus pies, le rogaba, diciendo, por favor, ten paciencia.
ten paciencia conmigo, yo te voy a pagar, te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos, sus compañeros, lo que estaba pasando, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que habían visto, todo lo que había pasado. Entonces, llamando su señor, le dijo: ven acá, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, porque me suplicaste, porque me lloraste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, de tu compañero, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también, dice mi Padre Celestial, hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Tenemos que perdonar, tenemos que liberar a esa persona, aunque no se lo merezca. Por la gracia de Dios, Señor, yo sé que debo perdonar y ayúdame y en oración perdonen, liberen a esas personas, porque Señor se encarga. Va a venir la liberación es principalmente para nosotros porque viene la sanidad a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestras emociones cuando perdonamos. Y además, el Señor se encarga de ellos. Dice que ascuas de fuego sobre su cabeza les pondrá de arrepentimiento. Y es un hecho, es un hecho. Él se encarga. Él se encarga de las personas que nos han ofendido, que nos han lastimado. Limpiar pues nuestro corazón de toda mala semilla. Desarraigar toda planta que no fue plantada por nuestro Padre Celestial. No darle chance al enemigo. No darle entrada por toda una falta de perdón. Dios nos libera. Dios libera nuestro corazón, Dios sana nuestras emociones, como les dije, de toda mala hierba que esté enraizando en nuestro corazón. Con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a lograr, que siempre está dispuesto a ayudarnos en oración, reconocer y perdonar, soltarlos, romper, libertad, liberar. Nos traerá paz, nos traerá salud, como les dije. Quizá no se pueda restaurar la relación, no se pueda vincular con los que no quieren vincular. Quizá tengamos que retirarnos, darle un espacio, alejarnos de aquellas personas por nuestro bienestar, tomar nuevas decisiones por nuestro bienestar emocional. Dios, entregarle a Dios todas esas cargas. Vengan a mí los trabajados, los cargados, dice que yo los haré descansar. Tendremos ese descanso mientras hagamos lo que el Señor nos está aconsejando hacer. Que Él se encargue. Siempre y cuando nosotros hagamos, como les dije, lo que nos corresponde, perdonar. El Señor es fiel. Fiel es el que prometió, dice su palabra. Cuando guardamos cualquier falta de perdón, cualquier resentimiento, por más pequeño que sea, nos quedamos presos, en una prisión. Y si ya fuimos liberados, ya fuimos liberados, porque fuimos llamados a la libertad gloriosa, dice el Señor en su palabra, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no podemos ni debemos seguir viviendo en prisiones, dándole lugar al diablo.
Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios. Eso quiere decir, sean entendidos y velen, porque su adversario, su enemigo, nuestro enemigo, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y donde encuentra, ahí está, se mete. Proverbios 10:12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Desarrollar el amor de Dios en nuestras vidas, que ya fue derramado en nosotros a través de su Espíritu Santo, poner con ese amor. Necesitamos practicar el amor de Dios, de su amor eterno, verdadero, para perdonar. Bástate mi gracia, dice el Señor. El amor de Dios ya fue, como les dije, derramado. Tomar la decisión del perdón, porque es la expresión más fuerte del sentimiento más puro y más limpio, que es el amor de Dios. Dejemos pues, permitamos que sea el Espíritu Santo el que obre en estas situaciones por medio de nuestro sincero perdón. Dios sopesa los corazones, escrito está en su palabra. Él sabe lo que hay en nuestro corazón, a Él no se le puede engañar. Y conoce el corazón de la otra persona. Y sabe lo que hay en estos corazones. Pedir a Dios, pues, que sane nuestro corazón, decidir perdonar, liberar a quien nos ha lastimado con el perdón, orar por ellos y por nuestros enemigos, dice el Señor, bendecir a quien nos maldice, tener fe, creer que Dios está sanando nuestras emociones y esperar. Yo lo he visto, yo lo he palpado y es verdad. La espera es donde se gana la batalla en el campo espiritual. Esperar y mantener nuestra mirada en Dios, poner presión sobre las fuerzas demoníacas que iniciaron con el problema, porque acuérdense, antes de juzgar qué influencia, qué espíritu de oscuridad, qué influencia está detrás de la persona que nos está lastimando. No tenemos lucha contra sangre y carne, dice el Señor, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, perdón, veamos qué espíritu está influenciando a esa persona para atacarnos, para dañarnos, para ofendernos. Tienen que retirarse del terreno ganado. Mientras tengamos los ojos fijos en Dios, solo Él mantendrá las fuerzas enemigas fuera de nuestro territorio con el perdón. Salmo 91, 1, 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Amén. Confiemos en Dios y no en nuestra propia prudencia, para que veamos esas bendiciones y esos milagros en nuestras vidas. Amén. Amén. Muchas gracias por su atención. Los invito a suscribirse al canal y compartir esta semilla. Dios les bendice.